Ser Podcast. En este episodio les hablaremos de Ulises y de cómo el cine ha retratado a este héroe mitológico cuando se estrena una nueva película sobre este personaje, El regreso de Ulises. Les hablaremos de las spoof movies o películas de disparates ahora que llega a los cines la nueva Agárralo como puedas. Les hablaremos de la serie de televisión sobre el caso de Amanda Knox, que ha llegado a las plataformas, y charlaremos con Francisco Oteiza Lacalle de su libro El extraterrestre eres tú. El cine en la SER, con Helio Castro. Bienvenidos. Te ruego que recuerdes las leyes de la hospitalidad. Las leyes del padre Zeus. ¿Qué me importan las leyes de Zeus? Yo soy Polifemo, hijo de Neptuno. ¡El hijo de Neptuno! ¡Estamos perdidos! Hola, ¿qué tal? En este cine de verano están poniendo una vieja película, Ulises, dirigida en 1954 por el italiano Mario Camerini, interpretada por Kirk Douglas haciendo de Ulises, Silvana Mangano como su esposa Penélope y Anthony Quinn como Antinos, uno de los pretendientes de Penélope. En concreto, estamos viendo la famosa escena de Ulises emborrachando al cíclope Polifemo. Vamos, dame más vino. Lleno. Vino para Polifemo, hijo de Neptuno. El personaje de Ulises vuelve a estar de moda. Christopher Nolan rueda una nueva versión de la Odisea y este fin de semana llega a los cines El regreso de Ulises, dirigida por Uberto Pasolini, con Ralph Fiennes como Ulises y Juliette Binoche como Penélope. Soy la esposa de Ulises. Ulises ha muerto. No para mí. Y en el cine en la SER queríamos repasar algunas de las versiones cinematográficas que se han hecho de esta historia y preguntarnos por qué la figura de Ulises sigue inspirando a escritores y cineastas. Ulises, el legendario rey de Ítaca, ha aparecido varias veces en el cine. Ulises, rey de Ítaca. Le hemos visto en adaptaciones más o menos fieles de la Ilíada y la Odisea de Homero y también en interpretaciones más libres que trasladaban sus viajes a contextos radicalmente diferentes. Llevas siempre a Ítaca en tu mente, pero no apresures en nada el retorno. En todas ellas, la figura de Ulises o de Odiseo, como también se le conoce, ha servido para explorar la condición humana, para hablar de la nostalgia por ese hogar o esa patria perdida, por cómo luchar para recuperarla. El viaje de Ulises, desde su victoria en Troya hasta su regreso a Ítaca, representa también la otra cara del héroe, la soledad y la amargura del vencedor. Uberto Pasolini, director de El regreso de Ulises. En Homero no hay un héroe. En Homero hay la idea del héroe. La gente habla de los que pelearon a Troya como héroes, pero en cómo Homero nos representa Odiseo, Ulises, no es un héroe. Es un hombre que se fue con todo su pueblo, sus compañeros, a pelear en Troya y regresa solo. Tiene una responsabilidad, una culpa, un guilt, como se dice, enorme. Y además la culpa de lo que ha hecho en Troya. Cuando él, en el libro 8, Homero nos da un Ulises que llora a escuchar el cantor que habla de la guerra en Troya, él llora. Ese es el Ulises que me interesó más. A Ulises le vemos en la Ilíada, que cuenta la guerra de Troya. La mayor flota nunca vista ya está preparada. Enviaremos 1000 naves. ¿El príncipe Héctor es tan buen guerrero como dicen? El mejor de todos los troyanos. Hay quien dice que es mejor que el mejor de los griegos. Aunque no viniera tu primo, espero que te unas a nosotros. Necesitamos brazos fuertes como el tuyo. Prueba tus tretas conmigo, no con él. Tú posees tu espada y yo tengo mis tretas.
Usamos el talento que nos dan los dioses. Ulises en la Ilíada no es el protagonista principal, pero su figura es absolutamente fundamental para la victoria de los griegos. Si nos quedamos aquí, lo haremos por una causa justa. Para proteger a Grecia, no tu orgullo. Tu combate personal con Aquiles nos debilita. Aquiles solo es un hombre. Héctor solo es un hombre. Y mira lo que nos ha hecho. Se distingue de otros héroes como Aquiles o Áyax, no tanto por su fuerza, sino por su inteligencia, su astucia y por su elocuencia. Ulises es el estratega, el diplomático, la mente pensante del ejército griego. Carlos García Gual es catedrático de filología griega. Héroe diferente. Hay el héroe épico, que es el héroe de la guerra, de las aventuras, representado por Aquiles. Y hay en la Odisea otro tipo de héroe guerrero, que por ejemplo que puede ser Áyax, o puede ser Agamenón, etc. Ulises es medio complicado. Homero lo define al principio, el primer verso de la Ilíada, como polítropos. Polítropos es una palabra que quiere decir de muchas vueltas, de muchos ardides. Ulises demuestra que las guerras no se ganan solo con la espada, sino también con la palabra, la astucia y la inteligencia. Es él quien tiene la idea que finalmente derribará los muros de Troya. ¿Qué es esto? Una ofrenda a Poseidón. Los griegos imploran un seguro regreso a casa. Es un presente. Hay que llevarlo al templo de Poseidón. Yo creo que hay que quemarlo. ¿Quemarlo? Príncipe, es un presente para los dioses. El caballo de Troya. En la Odisea, Ulises es en cambio el gran protagonista. Homero cuenta sus intentos de regresar al reino de Ítaca. Hay dos naturalezas diferentes en mí. Una que ama el hogar, la familia, la calma. Hay otra, en cambio, que ama los viajes, el mar abierto, las extrañas formas de las islas desconocidas, los dragones, los gigantes. Sí, Euríloco. ¿Cuántas veces me hace sufrir la nostalgia de lo que nunca he visto? En la película Ulises, dirigida por Mario Camerini y protagonizada por Kirk Douglas, aunque con ciertas licencias dramáticas, se cuentan algunos de los episodios más memorables del poema homérico, desde el encuentro con el cíclope Polifemo hasta la seducción de las sirenas y la matanza final de los pretendientes a casarse con Penélope. Antino, tú fuiste el primero entre ellos, primero en orgullo, primero en arrogancia. Serás también el primero en morir. Más de 4 décadas después, en 1997, se estrenó la miniserie de televisión La Odisea, dirigida por Andrei Konchalovsky y protagonizada por Armand Assad. Una versión que desarrollaba con más detalle los episodios contados por Homero. Ahora se estrena, como decíamos, El regreso de Ulises, en donde Uberto Pasolini da una visión más cercana y más humana del mito griego. Que lo que es para mí más interesante en el texto de Homero es la familia y la dificultad de esta familia que está destruida para la guerra y que trata de buscar otra vez una manera de ser familia, una manera de ser padre, de ser esposo, madre. In constant sorrow through his day. Pero, como decíamos, el mito de Ulises ha trascendido más allá de las leyendas de la Grecia clásica. James Joyce utilizó la estructura, los personajes y los temas del antiguo poema épico para escribir su Ulises, el viaje de un hombre llamado Leopold Bloom en Dublín en un solo día, el 16 de junio de 1904. También algunas películas utilizan la estructura y los temas de la Odisea como una metáfora para explorar otras realidades. Por ejemplo, Oh Brother, Where Are You?, dirigida en el año 2000 por los hermanos Coen. Los tres que estáis encadenados encontraréis una fortuna, aunque no será la fortuna que buscáis. Pero primero tendréis que recorrer un camino largo y difícil. Un camino lleno de peligros. La película traslada la Odisea a la América rural de la Gran Depresión americana. George Clooney interpreta a Ulysses Everett McGill, un estafador vanidoso que se fuga de la prisión junto a 2 compañeros. El viaje de McGill, de regreso a su hogar para recuperar un supuesto tesoro y reunirse con su esposa Penny, está lleno de paralelismos con la epopeya griega. No es nuestro padre. ¿Que no? ¿Qué es eso de Warby? ¿Os llamáis McGill? No, señor, ya no, desde que te atropelló un tren. ¿De qué hablas? No me atropelló un tren. Mamá dice
dice que te atropelló un tren. ¡Bumba! No quedó nada, solo una mancha en la locomotora. Mierda, no me atropelló ningún tren. Sí, mamá nos ha puesto su apellido, Warby. Es un nombre de soltera. ¿Tú tienes un nombre de soltera? No, papá no tiene un nombre de soltera, pero... Eso es problema tuyo. Exacto, y además mamá tiene otro novio. Es un pretendiente. La película de los Coen utiliza el mito de Ulises con un tono de comedia y parodia, pero al mismo tiempo explora temas profundamente homéricos como la lealtad, la tentación y la búsqueda del hogar perdido. También se basaba lejanamente en la Odisea la película Cold Mountain, con Renée Zellweger, Nicole Kidman y Jude Law, y La mirada de Ulises, del director griego Theo Angelopoulos. Tampoco nos queremos olvidar de Son de Mar, de Vigas Luna, con Jordi Moyà, Eduard Fernández y Leonor Watling, basada en la novela de Manuel Vicent, que tiene indudables ecos de la Odisea y de la Eneida. ¿Qué lees? La Eneida. ¿Y de qué va? El héroe Eneas y la hermosa reina Dido, herida de amor, se preparaban para huir juntos al bosque. La diosa Juno les dijo: allí en una cueva estaré yo presente para uniros en un lazo muy firme. Ahora Christopher Nolan, como decíamos, rueda su versión de la Odisea, que está previsto que se estrene en julio de 2026. Y como dice Uberto Pasolini, el director de El regreso de Ulises, la suya es más pequeña y modesta. Hay una importante del señor Nolan y una más íntima de Pasolini. Creo que él quiere hacer toda la épica. No sé dónde empiece, dónde termine, no sé nada. Pero lo que está claro es que Ulises y los mitos griegos nunca se olvidan y son una fuente inagotable de historias. Si alguna vez cantaran mi historia, cuenten que caminé entre gigantes. Los hombres brotan y se marchitan como el trigo invernal, pero estos nombres nunca morirán. Cuenten que viví en los tiempos de Héctor, domador de caballos. Cuenten que viví en los tiempos de Aquiles. Otra de las películas que se estrenan este fin de semana es Agárralo como puedas, protagonizada en esta ocasión por Liam Neeson y Pamela Anderson. Es la continuación de las aventuras del agente Frank Deverin, que interpretó Leslie Nielsen a finales de los años 80 y en la década de los 90. De hecho, Liam Neeson en la película hace de hijo de Frank Deverin, Frank Deverin Jr. Agárralo como puedas pertenece a ese género cinematográfico que se llama spoof movies o películas de parodias. Laura Martínez Santamarina nos habla de las spoof movies, de la saga Agárralo como puedas y también de Leslie Nielsen. Y vamos a empezar con una película que es un precedente de todas estas spoof movies o parodias, El jovencito Frankenstein, de Mel Brooks. No importa lo que oigan ahí dentro, no importa lo mucho que les suplique, no importa los terribles gritos que pueda dar, no abran esta puerta o destruirán todo por lo que he trabajado, ¿lo han entendido? Sí, doctor. Aquí la diñas, amigo. Déjenme salir de aquí por todos los demonios. ¿Qué es lo que pasa? Estaba bromeando. ¿No saben comprender una broma? ¡Jesucristo, sácame de aquí! Mel Brooks ha parodiado el cine de Hitchcock en Máxima Ansiedad, el del oeste en Silla de montar calientes o el de ciencia ficción en La loca Guerra de las Galaxias. Cabo, deme el videocassette de La loca historia de las galaxias. ¿Cómo puede haber un vídeo de La loca historia de las galaxias si no hemos terminado el rodaje? Es cierto, señor, pero el mercado del vídeo pirata va en aumento. ¿Pero leche? Sí, vídeo instantáneo. Antes de que se acabe la película, están en las tiendas. Las películas de Mel Brooks son, como decimos, una especie de precedente de este género, pero en 1980 se estrenó la que podemos llamar la madre de todas las de este género, Aterriza como puedas. Comandante, ¿cuándo podremos aterrizar? No puedo decirlo. A mí sí, soy médico. No puedo decirlo con seguridad. ¿No puede calcularlo? Pues hasta dentro de 2 horas. ¿No puede calcularlo hasta dentro de 2 horas? No, quiero decir que no podremos aterrizar hasta dentro de 2 horas. La niebla cubre toda esta zona. Intentaremos llegar a Chicago. Aterriza como puedas se reía de todas las películas de desastres aéreos de la serie Aeropuerto e incluía pequeñas parodias de Tiburón, Fiebre de sábado noche y muchas más. Estaba dirigida por un trío, Jim Abrams y Jerry y David Zucker. Dígale a Omaha que lo tenga todo preparado. Lleve consigo el equipo completo de urgencia.
Que las unidades de rescate estén alerta en toda esa zona de las rocosas. Que comprueben la pista de aterrizaje de emergencia y me traigan un informe enseguida. Sí, su mujer. Quiero que los niños se acuesten a las 9, que le des la comida al perro, que riegues el jardín y cierres la puerta. Y no quiero queso. Pero si hay un actor que se convirtió en el rey de estas parodias, fue sin duda Leslie Nielsen. Hola, amigas, soy Leslie Nielsen. Leslie Nielsen fue un caso curioso porque se hizo famoso cuando ya era un actor veterano y por hacer esas comedias disparatadas. Mira, nena, yo soy como soy y hago lo que hago. Algunos fabrican canutos, otros cosen y otros se ganan la vida capando papagayos. Yo soy policía. Pero en su juventud era un actor, llamámosle, serio. Nació en Canadá, pero a mediados de los 50 llegó a Hollywood. Allí hizo una película, Planeta Prohibido, que se ha convertido con el tiempo en un pequeño clásico de la ciencia ficción. Un film que obtuvo una nominación a los Oscar por los efectos especiales. Fíjate, es Frank, está en la entrega de los Oscar. ¿Cómo habrá conseguido entradas? De joven, Leslie Nielsen tenía una buena planta y, según parece, estuvo a punto de ser el malvado Messala en Ben-Hur. Intervino en películas como La aventura del Poseidón o en series como Hawaii 5-0, Bonanza o El fugitivo. Pero cosas del cine saltó a la fama en Aterriza como puedas. ¿A un hospital? ¿Qué es, doctor? Un gran edificio lleno de enfermos y a veces no hay camas. Leslie Nielsen se convirtió desde entonces en el icono de ese género de la mano de Jim Abrams y los hermanos David y Jerry Zucker. 2 años más tarde, el mismo trío de directores le dio un papel aún más emblemático, el del policía Frank Drebin, en Agárralo como puedas. Soy el teniente Frank Drebin, brigada policial. Y que jamás se os ocurra acercaros por América. Agárralo como puedas era una parodia de las películas de detectives y policías, sobre todo las de Harry el Sucio, con momentos verdaderamente hilarantes. Drebin, no quiero más problemas como el que tuvo el año pasado en la zona sur, ¿entendido? Esa es mi política. Sí, pues cuando yo veo a 5 tipejos vestidos con togas apuñalando a un hombre en medio de un parque ante un centenar de personas, me cargo a esos cabrones. Esa es mi política. Se trataba de la compañía Shakespeare en el parque representando Julio César, estúpido. Mató usted a 5 actores. Se hicieron en total 3 filmes en los que siempre salía además George Kennedy, O.J. Simpson y Priscilla Presley. Su rostro delicado y hermoso, y unos pechos que parecían decir, comedme, comedme. Era esa clase de mujer que te obligaba a ponerte de rodillas y dar gracias a Dios por ser hombre. Sí, desde luego me recordaba a mi madre. Leslie Nielsen siguió rodando este tipo de películas como Drácula, Un muerto muy contento y feliz, o Espía como puedas. Y gracias a esas películas o a esos chistes, a esas estupideces, se hizo muy popular en todo el mundo, incluso en el cine español, que le llamó para participar en uno de estos filmes, Spanish Movie de Javier Ruiz Caldera. Increíble. El cine español requiere mis servicios. ¡Qué responsabilidad! Almodóvar, Alex de la Iglesia, Guillermo del Toro, Amenábar. Por fin una película de prestigio y, quién sabe, un Oscar. Este caballo viene de bonanza para decirte siempre la juventud. Maté en agosto la que lo apretaba. Te da Queen. ¿De qué, Queenie? Queen, ¿cómo está la cosa? Hasta luego, Luca. ¡Al ataque! Un rayo de aire. No puedo. Carlos, no puedo. España, very good. En todos estos filmes que hemos mencionado se parodia no solo a películas y a géneros cinematográficos, sino también a políticos, actores, a deportistas. Muchos famosos se interpretan a sí mismos, hacen pequeños cameos. Total, que independientemente de su calidad, estas parodias seguirán existiendo porque es como quitar un poco de importancia a este mundo del cine, de bajar los humos a esta gente y a esta industria que tiene tanta fama y glamour. Sam, toca nuestra canción. Solo una vez más. Por supuesto. ¡Ding dong, la bruja ha muerto! ¿De qué bruja tú me hablas? ¡Ding dong, la bruja ha muerto! ¿De qué bruja? Sam, basta. Toca la otra, por favor. Ahora se incorpora a este catálogo una nueva película con un título que ya conocemos, Agárralo como puedas, con Liam Neeson y Pamela Anderson. ¿Quién es usted? Frank Drebin Jr., brigada policial. En 2007 el caso Amanda Knox conmocionó a la sociedad italiana. Amanda Knox era una joven estadounidense que estaba en Italia estudiando, en Perugia concretamente, y la noche del 1 al 2 de noviembre de 2007 su compañera de piso, la británica Meredith Ketcher, fue encontrada muerta con más de 40 puñaladas
en ese piso que compartían las dos. Amanda Knox y su entonces novio fueron acusados del asesinato y condenados por la justicia italiana en primera instancia en 2009, absueltos en 2011, anulada esta absolución en 2013, vueltos a condenar en 2014 y finalmente en 2015 la condena fue anulada definitivamente por el Tribunal Supremo italiano. De este caso se han hecho varios documentales y la película Cuestión de Sangre, protagonizada por Matt Damon, dirigida por Thomas McCarthy, el director de la oscarizada Spotlight, está inspirada también en estos hechos. Pero eres inocente. Tenemos que seguir luchando. Da igual que sea inocente, papá. No tiene que ver con la justicia, sino con encontrar la paz. Ahora, Disney Plus estrena una serie de ficción sobre este caso, producida por Mónica Lewinsky, la becaria que mantuvo esa relación sexual con el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y Carol Viciano la ha visto y ha charlado con los protagonistas de esta nueva serie. En Italia lo han denominado el juicio del siglo. Amanda Knox está acusada de matar a su compañera de habitación durante un juego erótico que salió mal. ¿Es la víctima del sistema judicial, la ciudad y los medios italianos que se han vuelto en su contra? Amanda Knox, una historia retorcida, vuelve a sumergirse en las profundidades de uno de los casos que mantuvo en vilo a toda Italia. Hay un cuerpo debajo de una manta y creen que es Meredith. El 2 de noviembre de 2007 se encontraba el cuerpo de Meredith Kershner en la ciudad medieval de Perugia. No imaginaba que mi sueño... ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Se iba a convertir en una pesadilla. La estudiante británica que estaba haciendo su Erasmus en Italia había sido brutalmente asesinada. Meredith Kershner estaba en su casa de Perugia, un piso que compartía con otras 3 compañeras, y allí fue violada y asesinada a puñaladas. Los primeros acusados y condenados fueron Amanda Knox, compañera de piso de Kershner, Raffaele Sollecito, el novio de Knox, y Rudy Kede, un conocido de las chicas. ¿A dónde fuiste la noche del asesinato? Tras casi 4 años en prisión, Amanda volvió a Estados Unidos en 2011 y en 2015 fue absuelta definitivamente por el asesinato de su compañera Meredith por falta de pruebas. Primeras reacciones de Amanda Knox a la sentencia del Tribunal de Florencia que la condena a 28 años y medio de prisión. Pero ahí no acabó su odisea. Desde entonces Amanda Knox ha tratado de limpiar su nombre. Creo que Amanda, hasta el día de hoy, sin tener culpa alguna, sigue siendo famosa. Así que ha tenido que trabajar sin descanso para exonerarse ante el sistema judicial italiano y ante la opinión pública italiana, a la que se le había vendido una versión de los hechos que finalmente fue desmentida por el Tribunal Supremo italiano. Hasta el día de hoy, mucha gente no sabe que ella es inocente, que ha sido exonerada, o ni siquiera sabe que ha salido de la cárcel. Así que espero que la gente vea la serie con curiosidad y con la voluntad de cuestionar sus percepciones más arraigadas. Escuchábamos a John Hugenaker, el actor que interpreta al padre de la joven. Con la verdadera Knox como una de las productoras ejecutivas, en alianza con Mónica Lewinsky, llega a Disney Plus una nueva docuserie sobre la década en que la joven estadounidense atravesó el largo proceso judicial. Muchos creen conocer mi historia. Ahora, por fin, me toca contar. Amanda Knox, una historia retorcida, aborda además cómo Knox no solo tuvo que enfrentarse a la justicia italiana, sino también a la cobertura mediática británica y estadounidense. Siempre en versión de la prensa italiana, ellos dicen que la prensa norteamericana se permite juzgar incluso a ciudadanos extranjeros, pero no quiere ser juzgado. Son varias las producciones cinematográficas que se han hecho sobre el caso. En 2011 llegaba la película Amanda Knox, presunta inocente, a la que le seguiría el documental de Netflix de 2016, también centrado en su persona. Habría que esperar hasta 2022, cuando llegó otro documental sobre el caso, pero esta vez centrado en Meredith Kershner y su figura olvidada. ¡Meredith! El caso también ha sido explotado desde otros ángulos, como el de los periodistas que cubrieron el asesinato en El rostro de un ángel. ¿Has estado cubriendo la historia desde el principio? Una inglesa había sido asesinada en Siena. Es como si fueran inocentes o culpables y no se pudiera ser neutral. O ficcionado al completo para derivar en otras tramas similares, como es el caso de Cuestión de Sangre con Matt Damon. Alison vino aquí a estudiar y conoció a una chica, Lina.
Una noche la encontró muerta y llamó a la policía. Solo les importó que estuviera acostándose con una chica árabe. En Amanda Knox, una historia retorcida, han sido partícipes los padres de Knox, además de ella como productora. La madre de Amanda vino 2 veces al rodaje, le resultó difícil de ver. Pero como he dicho, también piensa que la serie es correcta en cuanto a las partes de ficción y las partes informativas. Sharon Horgan, guionista de Motherland y quien interpreta a la madre de Amanda Knox, cuenta cómo tras conocerla quiso retratarla como una mujer fuerte, pero también corriente. Un true crime con elementos de amor y de dolor. ¿Por qué siguen acusando a nuestra hija? ¡Asesina! Así nos lo cuenta Giuseppe De Domenico, el actor que da vida al novio de Knox en la serie. Utilizamos una perspectiva más amplia, una perspectiva totalmente nueva. Por supuesto, hay elementos de crímenes reales en la miniserie, pero ya sabes que es una historia retorcida. Es como una historia real, por supuesto hay dolor en la historia, hay amor en la historia, pero no solo hay tipos malos y malvados. La guionista de series como Gossip Girl o This Is Us, KJ Steinberg, deja entrever desde el primer momento que la historia que ahora cuenta es la de Amanda Knox, no la de Meredith Kersner. Durante 15 años me han definido por algo que no hice. Un caso mediático que ha sido comparado con otros como el de Madeleine McCann, nunca resuelto. Han pasado ya 5 días desde que Madeleine, la niña británica de 3 años, fuera raptada el pasado jueves en un complejo hotelero del Algarve portugués. U otros encarcelamientos puestos en entredicho, como Óscar Sánchez en Italia o el de Pablo Ibar en Estados Unidos. La joven americana, guapa, bella, encarcelada por error. Su historia de amor con el joven italiano. Un crimen de violencia y sexo. Una investigación deficiente y todo esto en una preciosa ciudad del interior de Italia. Con estos ingredientes que hicieron mediático el caso, Amanda Knox vuelve a la pantalla, pero esta vez en primera persona. Chao, Amanda. A los cines también llega una película española, La coleccionista, una historia de terror y misterio dirigida por Manuel Sanabria e interpretada por Daniel Grao, Maggi Cibantos y Paco Tous. Es una historia de terror sobrenatural que juega con la idea de que los objetos que poseemos también pueden quedarse o poseer algo de nosotros. Un tema bastante inquietante. Joel Peña ha hablado con el director y con los actores protagonistas. Vamos a hacer aquí una semana. Tu madre lo necesita. Pase, no se quede fuera. Usted no ha elegido ese espejo, ha sido al contrario. Buenas tardes. ¿Por qué no vienes a mi casa? Toma, esto es lo que quería darte. ¿Esto qué es? Es tu diario. ¿Por qué no hacemos las maletas y nos vamos de aquí? No estamos obligados a quedarnos. ¡Estáis locos! No pienso irme todavía. Yo creo que es una oferta distinta para el público porque es una película de terror clásico, de terror comercial, pero con un reparto, la verdad, espectacular. Eso no lo podía dejar pasar. En cuanto me lo mandaron, dijo, esto no lo va a hacer nadie nada más que yo. El vestuario también te ayuda muchísimo a colocarte en ese lugar y sobre todo eso, el ejercicio de confianza, es decir, no nos estamos pasando, estamos en el siglo XXI, esta mujer que aparece con esa capa, ¿quién se le va a acercar? Pero al final eso, todo lo contrario, te coloca y te ayuda. Cuando tienes un guión en ese sentido trabajado y unas actrices y unos actores como hay en esta película, la verdad es que la película está funcionando muy bien porque el espectador lo pasa mal y al final yo creo que sí que tiene ese puntito emocional que funciona muy bien. Que en un mismo proyecto, en un mismo personaje tuviese todo ese arco, eso me interesaba. Y luego a mí, o sea, la lectura que yo hacía era más allá del género, que también, porque no lo había hecho nunca y era como una invitación a indagar, es esa parte dramática de la que él habla, ¿no? O sea, que mediante la metáfora del terror, al final estamos hablando de las zonas oscuras, en mi caso, de esta familia, los secretos no resueltos, los dolores pendientes.
y que no están siendo un poco barridos debajo de la alfombra o dopados con medicación, ¿no? Y que al final pues van a tener que ser trabajados y colocados de alguna manera, ¿no? Yo creo que todos, yo el primero, podríamos recibir un regalo de la coleccionista, porque todos tenemos algo ahí que posiblemente no verbalizamos y que no queremos ni pensarlo, pero tenemos cosas que tenemos ahí muy en el fondo y que nos gustaría haber hecho mejor. Buscaba un poquito eso, espero que se haya conseguido, con momentos de mucha tensión, y yo creo que para eso ayuda mucho que de repente haya un golpe, algo que destense con humor negro. Al final es como la vida misma, en los momentos más dramáticos que uno tiene, al final surge la comedia. El cine en la SER, con Elio Castro. Este tema que estamos escuchando pertenece a la película Vinieron del espacio, un film que en los años 50 dio un giro al cine de ciencia ficción. En esta película, los extraterrestres que aparecen no llegaban a nuestro planeta con intenciones hostiles, sino que su presencia se debía a una simple avería. No tengas miedo. Tenemos el poder para transformarnos y tener vuestro aspecto o el de cualquiera. Durante un tiempo será necesario. No podemos. No queremos apoderarnos de vuestras almas, ni mentes, ni cuerpos. En los próximos minutos vamos a hablar de extraterrestres y de cómo los ha retratado el cine y la literatura. Francisco Oteiza Lacalle ha publicado en la editorial Sindéresis el libro El extraterrestre eres tú, representaciones y significados del extraterrestre en la cinematografía internacional. Mira su poder. Poder para hacer navegar una nave por el espacio. Poder para hacer pedazos vuestro mundo. ¿Sabes cuánto tiempo hemos trabajado en esto? 1000 años intentando alcanzar las estrellas. Y al fin hemos conquistado el espacio. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Elio. Muy bien. Oye, mira, leo en el libro que tienes estudios universitarios en Ingeniería Informática, licenciatura en Historia, licenciatura en Antropología Social y Cultural, que has trabajado en los campos de desarrollo de software, telecomunicaciones y ciberseguridad en una empresa tecnológica de nivel mundial, que has publicado cuentos, que te apasiona la ciencia ficción, la literatura, por supuesto que el cine, la naturaleza y el deporte. O sea que el extraterrestre realmente eres tú. Bueno, yo creo que no, que hay muchas personas que tienen aficiones, intereses y que les gusta la naturaleza y hacer deporte y que les interesa pues la antropología y la sociedad y el mundo en el que vivimos. Leo en el prólogo del libro que, bueno, tú tienes 49 años, ¿no? Y que el primer extraterrestre que viste en el cine fue, lógicamente, por tu edad, CT. Teléfono. Teléfono. ¿Quieres hacer una llamada? Quédate aquí, quédate. Y no se lo digas a nadie. A nadie. Sé bueno, sé bueno. Yo siempre he sido muy fan de la ciencia ficción, tanto literaria como la cinematográfica, y entonces, bueno, lo combiné con ese interés por la antropología. Y bueno, desde hace tiempo, desde que estudié antropología, quería hacer un estudio, una especie de estudio etnográfico, pero no saliendo a la calle a ver a la gente, sino viendo películas. Y partí de eso, de los extraterrestres. Espero que pueda continuar con otras cosas que tengo en mente, pero partí con los extraterrestres. Claro, pero luego hiciste un viaje un poco hacia atrás en el tiempo, ¿no? Porque te interesaste, lógicamente, por los extraterrestres de los cine de los 80. Empezaste a ver películas como Alien, el octavo pasajero, La guerra de las galaxias, Encuentros en la tercera fase, y que luego ya te interesaste por la literatura, ¿no? Asimov, Bradbury, Philip K. Dick, en fin. Sí, bueno, ese fue ese recorrido. Yo creo que, sobre todo, entender tanto las narrativas, sean cinematográficas, sean literarias, sean las que sean, es una manera de explicarnos a nosotros mismos. Hay una serie de conceptos que se articulan y yo qué sé, creo probablemente desde el principio de los tiempos, desde los cuentos homéricos, que esas historias tratan de explicarnos quiénes somos, cuál es nuestra identidad y
y cuáles son nuestras preocupaciones. Y estén donde estén, la ciencia ficción es un campo muy válido para estudiar quiénes somos. En el libro vas desmenuzando capítulo a capítulo las películas de extraterrestres que ha habido a lo largo de los años y cómo ha ido cambiando, y es lo más interesante, el significado de los extraterrestres según el diferente contexto social y político. No es lo mismo un extraterrestre en los años 40 que en los años 60, que en los 80 o que en los 2000, ¿no? Totalmente. Además, yo creo que hay un ejemplo que es muy claro. En la película La invasión de los ladrones de cuerpos de los años 50 frente a su remake en los años 70, que se tituló en castellano La invasión de los ultracuerpos. Las dos películas hablan del miedo a cierta conservadurismo, a cierto pasotismo, a quedarnos anclados en la parsimonia. En la película de los años 50 está relacionado con las ideas macartistas, la coerción mediante la sospecha continua a todos los individuos. Son como enormes vainas. Así es como debió formarse aquel cadáver de mi armario. Maíz, ¿de dónde proceden? No lo sé. Si son semillas o vainas de semillas, tienen que crecer en alguna parte. Y alguien o algo desea que se produzca esta duplicación. Cuando están terminadas, ¿qué les ocurre a nuestros cuerpos? No sé. Cuando el proceso se completa, quizá el original se destruye o se desintegra. En cambio, en la película de los 70 cambia de contexto y lo que nos habla es del individualismo, de una crisis de valores que se sucedía en los años 70, en la sociedad americana estamos hablando, que nos ayuda a ver el declive de la contracultura de los años 60, y entonces ya no es una coerción desde el poder que trata de que todos los individuos sean uniformes, sino que es una elección en los individuos por esa visión pesimista, esa alienación urbana, los que optan por ser absorbidos, ser duplicados por los extraterrestres y ser convertidos en vainas vacías y sin humanidad. Elizabeth, ¿quieres decirme, según tu opinión, qué es lo que ocurre exactamente? Las personas están siendo duplicadas. Y una vez conseguido su doble, forman parte de una comunidad extraña. Es lo que casi me ha pasado a mí. Hay un capítulo que me ha llamado mucho la atención de tu libro, que se titula directamente ¿Para qué sirve un extraterrestre? Sí, yo creo que es la clave del ensayo que he escrito. Más allá de si existen o no existen los extraterrestres, ahí no entramos. Luego entraremos. Ya te digo que luego vamos a entrar en esto. Vale, la clave es ¿para qué sirve un extraterrestre? El extraterrestre nos sirve como un espejo en el que mirarnos, desde la otredad absoluta, que puede ser ese extraterrestre, para que a la hora de tratar con lo ajeno, por un medio de contradicción, buscando la contradicción, tratar de definirnos a nosotros definiendo lo que no somos. Ese es un instrumento. Fundamentalmente hay dos narrativas dentro del mundo de los extraterrestres. La de que ellos nos invaden, seres que no somos nosotros, que nos quieren destruir, y luego otros seres que nos vienen a visitar, tipo ET o tipo cuando vamos a visitarles nosotros, como en películas como en Avatar, que lo que hacen es que son más humanos que los propios humanos. Vienen a avisarnos de querernos por encima de, por ejemplo, de la naturaleza, que estamos llevando la alienación del individuo y estamos perdiendo nuestra humanidad. Entonces, el extraterrestre nos sirve como espejo para mirarnos, para buscar lo que somos, lo que no somos, una especie de baliza para traernos a nosotros mismos. Aún no habéis comprendido con lo que os enfrentáis. Un perfecto organismo. Su perfección estructural solo es igualada por su hostilidad. Es un superviviente al que no afectan la conciencia, los remordimientos ni las fantasías de moralidad. ¿Y son muy diferentes los extraterrestres que nos ha mostrado el cine de Hollywood de los que nos ha mostrado, aunque es verdad que son en menos casos, otras cinematografías, como por ejemplo la rusa, la japonesa, la francesa? Respecto a la cinematografía japonesa, podemos destacar la diferencia. La cinematografía japonesa, dentro del concepto de las películas Godzilla, de esos monstruos gigantes que llegan a la Tierra, frente a las invasiones, que son de los años 50, fundamentalmente, cuando surge ese cine con Ishihiro Honda, y la cinematografía de los años 50 de catástrofes americana, fundamentalmente la diferencia entre ellas es una postura frente al monstruo. Los americanos, el monstruo, el extraterrestre, es un ente absolutamente ajeno al que vencen.
En cambio, en la cinematografía japonesa, muy influida o totalmente influida por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, o sea, Godzilla, que aunque no es un extraterrestre, funciona como un extraterrestre, tiene una dualidad de atacante y de víctima a la vez. Y tiene unos valores y unos rasgos de los que carecen la cinematografía americana. En la cinematografía rusa, la comparación más obvia y directa es entre la película de 2000, que además son más o menos contemporáneas, es entre 2001, de Stanley Kubrick, y Solaris, de Tarkovsky. En ellas también es un enfoque que, si ya no estamos hablando de catástrofes, sino estamos hablando de una visión más filosófica, más ética del extraterrestre, desde 2001 se hace con un optimismo científico y de una visión universalista que Tarkovsky además denostaba por completo, porque Tarkovsky no le gustaba para nada el cine de ciencia ficción y específicamente la película de 2001. Tarkovsky hace una reflexión interna, más individualista, está más clara la identificación con ese viaje interior que quiere hacer Tarkovsky en esa película de Solaris. No sé qué podrás estar pensando al ver este mensaje. Perdóname si esto te parece melodramático, pero únicamente puedo confiar en ti, dada la situación. Necesito tu ayuda. Necesito que vengas a Solaris. No sé cómo describirte lo que estamos experimentando. Ni siquiera nosotros nos ponemos de acuerdo en qué pasa. Estamos hablando con Francisco Oteiza, el autor del libro, del ensayo El extraterrestre eres tú, representaciones y significados del extraterrestre en la cinematografía internacional. Y, Fran, ¿cómo son los extraterrestres del siglo XXI? Pues si tengo que definirlos con una palabra, es decepcionantes. Les expulsamos, no queremos que venga. Sí. La verdad que yo creo que también es una deriva que ha tenido cine más mainstream, más importante, y sobre todo en la ciencia ficción, que ha ido más a buscar la espectacularidad, los efectos especiales, más que las tramas profundas. Y nos encontramos con muchas películas que son al final refritos de cosas, de historias que ya nos han contado y nos la vuelven a contar, que muchas veces es absolutamente innecesario. Véase La Guerra de los Mundos. Piensa en ello. Han destrozado la primera potencia del mundo en un par de días. Y son solo los primeros, vendrán más. Planearon esto hace millones de años. Estamos jodidos. Esto es un exterminio. Y luego, pues, como ejemplo paradigmático de esta época, es Avatar. El destino era Pandora. Me crié oyendo hablar de ella, pero nunca imaginé que acabaría visitándola. En esa película, el extraterrestre somos nosotros. Y nosotros somos los que actuamos como una amenaza. Y los que tienen la esencia humana son los personajes, los extraterrestres. Nosotros somos avatares, somos seres violentos, militarizados, que queremos destruir su planeta. Existe una población indígena de humanoides llamados Na'vi. Usan flechas bañadas en una neurotoxina que paraliza el corazón en 1 minuto. Sus huesos están reforzados con una fibra de carbono que generan de forma natural. Son muy difíciles de matar. Hay un mensaje clarísimo y evidente en el que yo estoy de acuerdo y que probablemente muchos estemos de acuerdo, en el que hay una crítica a la destrucción del planeta, que es la que estamos viviendo, todos los temas del calentamiento climático, que es lo que nos quiere denunciar James Cameron. Claro. Pero ahí es donde yo quiero ir. Ese mensaje me parece que resulta demasiado pueril. Sobre todo porque, creo que hay otras maneras más artísticas para contarlos, y es necesario gastarse 500 millones, no sé cuánto ha costado el último Avatar, pero por ahí rondará, sí, 500 millones de dólares para lanzarnos ese mensaje. Es la propia industria, las grandes corporaciones de medios, las que nos quieren, hacer comulgar con un mensaje que lo compartimos, pero quizás no son ellos los que pueden dictarnos este tipo de mensajes, porque al final ellos lo hacen para invierto 500, gano 1000. Oye, Fran, el planeta por excelencia de los extraterrestres, por lo menos en el cine y también en la literatura, ha sido tradicionalmente Marte. ¿Hay algún otro que sea tanto dentro de nuestro sistema solar como en otra galaxia muy muy lejana que es habitualmente utilizado, o también esos son modas? Marte es obvio porque es el más cercano, el planeta más similar a nuestra Tierra,
y que es probable que en algún momento, en alguna sonda, quizás nos diga y nos cuente que se encuentra alguna bacteria, algún tipo así de vida en Marte. Es fundamentalmente además el que mejor se ve muchas veces por la noche, y durante los años 50 la asociación fue clara: Marte, planeta rojo, con el terror de los rojos, el terror comunista. Otros planetas, pues bueno, casi podríamos hablar universos, ¿no? Como el universo de la Guerra de las Galaxias o el universo de Star Trek, donde estamos en la diplomacia galáctica, donde el ser humano se relaciona siempre desde un punto de superioridad, normalmente, con otras razas extraterrestres. Verás, hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas, y de esas en una de cada millón hubiera vida, y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones. Si no fuera así, cuánto espacio desaprovechado. Y casi todas ellas pues tienen formas humanas, son humanoides, ¿no? Sí. Pero a mí, por ejemplo, yo recuerdo que me llamó mucho la atención y me gustó los extraterrestres que aparecían en la película La Llamada, que eran como pulpos gigantes, ¿no? Y cómo se establecía ese contacto con ellos. Nosotros tendemos a pensar que los extraterrestres tienen nuestra misma forma y nuestras mismas o casi características, pero por supuesto pueden ser de cualquier otra forma. Sí, yo creo que la ciencia que estudia la biología, la supuesta biología de los extraterrestres, pues ahí tiene mucho que decir, ¿no? Nosotros siempre lo vamos a ver todo de una manera antropomorfa. Al final, al tratar con lo ajeno, al hablar de lo ajeno, siempre lo volvemos familiar, de una manera de entender muchas veces a los extraterrestres, convirtiéndonos en nosotros mismos, ¿no? Con esa forma antropomorfa. También es cierto que entra en juego el tema de los efectos especiales, claro, que en algún momento no estaba muy desarrollado y era caro. Igual pues poner a uno un traje y una máscara pues siempre resultaba más sencillo que hacer, pues lo que comentabas, ¿no? Esos extraterrestres con esas formas más lejanas de lo que podamos entender como había en la llamada. ¿Cuál es vuestro propósito en la Tierra? Ahí es donde quiere llegar, ¿no? Exacto. Bien, entonces primero debemos asegurarnos de que comprenden lo que es una pregunta. Vale, una petición de información que requiere una respuesta. Después debemos aclarar la diferencia entre vosotros, ellos dos en concreto, y todos vosotros, la especie, porque no queremos saber qué hace aquí fulanito el extraterrestre, sino por qué ha aterrizado su especie. Y propósito requiere intencionalidad. Necesitamos averiguar si toman elecciones conscientemente o si sus motivaciones son tan instintivas que no entienden un porqué. Y lo más importante, debemos manejar suficiente vocabulario para comprender su respuesta. Claro, ahí esa película encierra lo que son las teorías del relativismo lingüístico, unas teorías de Sapir-Whorf que fueron promulgadas o fueron enunciadas a principios del siglo XX, que hablan de cómo la manera en la que nos expresamos modifica en la manera en cómo entendemos el mundo. De esta manera, como los extraterrestres de La Llegada tienen una manera de entender el lenguaje de una manera circular, en la que no existe un principio y un final, entonces el tiempo también se distorsiona, y es lo que le pasa a Amy Adams, creo, que también ella se refleja en la película cómo vive en el pasado y en el presente mezclando los recuerdos, porque el lenguaje, pues, es lo que enuncia la película, transforma la manera en la que entendemos el mundo. Bueno, Fran, pues ha llegado el momento. Muy bien. ¿Tú crees haber puntillas en los extraterrestres o no? A ver, yo estoy todo lo convencido que se pueda estar de que los extraterrestres existen. Otra cosa es que han llegado, que es lo que no creo. Yo no creo que han estado en nuestro planeta, no creo en las conspiraciones de Expediente X que tanto me gustaban y tanto me siguen gustando revisar las múltiples temporadas de la serie. Existen, estarán en algún sitio o han existido, que esa también es la cuestión de si hemos coincidido con ellos en el tiempo, que quizás parece que nos dicen los científicos que es lo improbable, que han existido, pero que igual con los miles de millones de años que tiene el universo es que quizás no hemos coincidido con ellos, pero creo que ahí están. ¡Qué extraño! ¿Qué crees que será? Un extraterrestre. ¿Qué es eso? Brian tiene razón, es un ALF. ¿Qué? Un ALF. ¿No sabes qué es un ALF? Un alienígena. ¿Puedo decir yo algo? Sí, claro, ¿por qué no? Si no es mucha molestia,
¿Qué os parece arreglar mi nave espacial? Y si existen, ¿por qué no han acabado con una raza tan miserable como la raza humana? Bueno, porque igual no somos tan miserables. Creo que la raza humana somos dignos de seguir existiendo porque hemos logrado grandes cotas. Y no se han manifestado claramente entre nosotros. No, de momento no. Y fíjate, en este mundo lleno de cámaras, claro, siempre tan borrosas. Siempre se manifiestan en una noche oscura, en un lugar remoto, claro. Y que no se ha visto, ¿no? Y la otra gran pregunta que creo que también se hacía Woody Allen en uno de sus libros, uno de sus relatos, es: ¿tienen armamento para destruir nuestro planeta? Hombre, si son capaces de llegar hasta aquí, seguramente. Tienen el armamento capaz para destruir todo nuestro planeta. Pero bueno, confiemos que no suceda. ¿Sabemos si son hostiles? Que si sabemos si son hostiles, señor presidente, han rodeado nuestro planeta con miles de naves de guerra. ¿Sabemos si son naves de guerra? Profesor, ¿qué sabemos de los marcianos? Sabemos que tienen una avanzada tecnología, lo cual sugiere sin la menor duda que son pacíficos. Una civilización avanzada es, por definición, antibarbarie. Así que vida extraterrestre. Al pueblo le va a encantar. Bueno, son cosas que cuenta el cine, cuenta la literatura y nosotros los disfrutamos. Sí. Y mucho más leyendo este ensayo que tú has escrito, El extraterrestre eres tú, representaciones y significados del extraterrestre en la cinematografía internacional. Bueno, Fran, pues así, para terminar, dinos 2 o 3 películas para recomendar a nuestros oyentes que hablen de los extraterrestres y que no se deban perder. Sí, hay muchas, ¿eh? Sí, hay muchas. He citado ya algunas. Sí. Voy a hablar de alguna que no haya citado. El hombre que cayó a la Tierra, protagonizada por David Bowie, una película de los años 70, que me parece que refleja muy bien toda la sensación de alienación de un personaje que llega a la Tierra y se siente totalmente ajeno al mundo que le rodea. Y quizás algo algo divertido, pues Barbarella. Maravillosa. Jane Fonda. Claro, por supuesto que sí. Y con un sentido muy pop, ¿no? Sí, totalmente. Es graciosa, es una película muy divertida. Me llamo Barbarella. ¿Barbarella? ¿De qué planeta vienes? Tienes aspecto de terrestre. Eres de sexo femenino, ¿no es así? Exactamente. Bueno, pues Fran, muchísimas gracias. Recomendamos a nuestros oyentes en estas lecturas de verano El extraterrestre eres tú, representaciones y significados del extraterrestre en la cinematografía internacional. ¿Estás preparando ya un nuevo libro cinematográfico, un nuevo ensayo? Pues sí, estoy ya trabajando en otro, que será La ciudad. La ciudad en el cine. La ciudad en el cine, desde los diferentes... Al final es el escenario principal de muchísimas películas que conocemos y que nos encantan. Entonces, sí, a ver. Pues lo leeremos también. Muchas gracias, Fran, y mucha suerte. A vosotros. Gracias. Gracias. Con esta charla sobre extraterrestres termina esta edición de El Cine en la SER. En los mandos técnicos ha estado Alberto Valles Arroyo y en la redacción del programa Joel Peña, Carol Viciano, Elio Castro y Laura Martínez Santamarina. Volvemos la semana que viene con más cine. Hasta entonces, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.